Claudia Vargas, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, al doctor Aurelio Mejía, gerente general de Colombia Productiva. Y como moderadora contamos con la doctora Tatiana Andia, profesora asociada de la Universidad de los Andes. Adelante, bienvenidos. Bueno, un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias a quienes están aquí firmes en el último día de este foro, ya cansados. Antes de darles la palabra, tal vez hago una introducción breve también para que quienes no me conocen sepan por qué modero este panel. Y es que hace muy poco, como unos 3 meses, comenzamos a hacer un proyecto en asocio con la ANDI, la Universidad de los Andes y Oportunidad Estratégica sobre ideas, recomendaciones para el fortalecimiento del INVIMA, algo que creo que todos acá coincidimos, es una prioridad en los próximos años. Entonces, el estudio va a estar listo muy pronto y la idea es que pues, sea útil para no solo para el INVIMA y para el ministerio y para el gobierno, sino sobre todo sea útil también para la industria y, digamos, facilite esa relación entre el INVIMA y sus usuarios, no solo los industriales, sino también los consumidores, etc. En ese contexto, solo quisiera decir 2 cosas sobre mi aprendizaje después de estos meses de trabajar sobre el INVIMA. El primero es que es fundamental, es una entidad supremamente importante que cuando uno piensa en los productos que consumimos todos los días, realmente están contactados por el INVIMA en varios momentos, comenzando desde la investigación hasta que llegan a nuestra casa. Y sin embargo, no es una entidad que normalmente, digamos, esté en el imaginario del colombiano como una entidad fundamental. Yo creo que ahí es un trabajo de todos en poner un poco el INVIMA más al centro de la política sanitaria y de la política industrial del país. Esa es la primera. Y la segunda es que realmente pues, tendemos a ver siempre las cosas negativas, pero realmente es una entidad que no es tan vieja y que en estos 30 años ha logrado acumular unas capacidades, es una entidad que es un poco referencia también para otras agencias de la región pues lo que sí ha pasado es que le hemos ido exigiendo cada vez más cosas y también por presión de la globalización, de, digamos, requisitos internacionales, etcétera, y no hemos aumentado su capacidad, la inversión, el talento humano, los sistemas de información, etcétera, con la misma velocidad con la que queremos que el INVIMA haga nuevas cosas. Entonces, yo decía, si me tocara decir una frase sobre cuál es la gran recomendación del estudio, es metámosle más atención y más plata al INVIMA, porque yo creo que para su fortalecimiento necesita ser un poco más protagónico. Con eso procedo a preguntarles, y la primera, así como para romper el hielo, la primera pregunta que se me ocurrió es preguntarles si les tocara en una frase desde la perspectiva que es distinta de cada uno de ustedes, interna, en relación directa, en relación también bastante cercana, ¿cómo se imaginan o cómo se sueñan el INVIMA del futuro? Luis Guillermo, pues. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Un saludo para todos los asistentes y una corrección en la presentación. Yo realmente soy el director técnico de medicamentos y productos biológicos. La doctora Mariela Pardo, que es la directora general del INVIMA, no pudo venir por temas de agenda, pero entonces hoy me ha tocado el honroso lugar de hablar en nombre de ella. Bueno, a ver, ¿cómo nos soñamos el INVIMA? Realmente, como lo decía hace un momento, el INVIMA es una entidad demasiado importante por su misión, que es la inspección, vigilancia y control, pero que está dirigida fundamentalmente a la protección de la salud de las personas.
Y eso significa que todos los productos que pasan por el INVIMA y en particular los medicamentos deben ser eficaces, es decir, hacer lo que se propone que deben hacer, deben ser seguros y deben ser de calidad. Y ese término de calidad tiene que ver con la aptitud para el uso, la capacidad que tienen de adaptarse y de cumplir efectivamente con su función. El INVIMA, digamos, ha sido muy criticado por el tema de los trámites, por otra serie de cuestiones que tienen que ver con asuntos comerciales que son de la mayor importancia también para el país y que son variables que deben estar subordinadas a este tema de la salud de los residentes en el país y en la región, porque muchos de los productos que nosotros auditamos son exportados por el país. Entonces yo me imagino un INVIMA dedicado a trabajar conjuntamente con las empresas. El eslogan del INVIMA es INVIMA te acompaña, para lograr llevarle a los consumidores unos productos que realmente aporten valor en la salud. Y una entidad al día en el tema de trámites que pueda confiar en la industria a raíz de todo el trabajo que se ha hecho para mejorar los estándares de calidad y poder tener unos productos en el mercado que efectivamente funcionen, pero que ayude fundamentalmente a vigilarlos y a hacer que esos productos realmente cumplan con su función. Gracias, Luis Guillermo. Claudia. Bueno, yo creo que el INVIMA que todos nos soñamos en el futuro, por supuesto, incluye que no tenga esas largas colas de trámites, entre otras porque cuando uno tiene un trámite y el trámite del trámite, eso acaba prestándose por otras cosas. Entonces, yo creo que es clave que podamos trabajar en la simplificación de esta parte administrativa, pero que esa simplificación, para no comprometer la seguridad de la salud pública, porque de todas maneras el objetivo del INVIMA es salvaguardar la salud pública, aunque tiene una relación estrecha con el comercio, es que es importante empezar a fortalecer la parte de inspección, vigilancia y control. Creo que ese es un cambio importante que nosotros esperamos en el sentido de que en este momento el INVIMA está muy concentrado en el trámite, está muy concentrado en la revisión del papel, pero una deuda que tenemos y en parte tiene que ver con esa parte del financiamiento y de la necesidad de tener trámites para el financiamiento del INVIMA. Creo que eso es un diagnóstico que hemos hecho y que nos toca ver cómo se garantiza esa financiación para que pueda cumplir a cabalidad con su labor. Es que es necesario salir a los territorios y ver cómo se están comportando esos productos ya cuando están siendo utilizados por los usuarios, porque por ahora estamos concentrados en revisar el check de que la documentación esté muy bien, pero estamos un poco cortos en esa implementación de, venga, ya cuando el producto salió al mercado, ¿cómo se está comportando? ¿Hay algún tema de seguridad que tengamos que verificar? ¿Hay algún tema de eficacia que tengamos que verificar? Y eso creo que es todavía como una debilidad y hacia donde de verdad tendríamos que apuntarle para que de verdad haya una protección de la salud. Y esto no solo en temas de medicamentos, yo creo que esto nos aplica para todos los productos que son competencia de vigilancia del INVIMA, o sea, creo que con cosméticos, con alimentos, con dispositivos médicos, claramente cada uno tiene un perfil de riesgo distinto, cada uno tiene un alcance diferente, pero al final el objetivo es que se pueda garantizar la seguridad de los usuarios y que tengamos los productos más eficaces, más seguros y de calidad que el mercado le pueda brindar a los usuarios y a los ciudadanos en el país. Gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Landy por la invitación. Desde la perspectiva del sector comercio, industria y turismo, me imagino al INVIMA como un aliado en ese proceso de reactivación, en esa propuesta
que tiene el Ministerio, el Gobierno Nacional de Reindustrialización, perdón, donde salud, agroindustria, y menciono agro porque también los temas de alimentos pasan por INVIMA, yo lo veo como un aliado en ese proceso para fomentar y fortalecer la producción local en Colombia. Entonces, y para eso hay dos elementos claves que señalaría. Uno, obviamente agilidad, creo que ya lo mencionaron, no lo repetiré, pero otro, por ejemplo, buscar en el marco de la agilidad, como por ejemplo buscar un enfoque basado en el riesgo, por ejemplo, ¿sí? Que le permita al INVIMA dedicarse un poco más a los aspectos que mencionaba Claudia de IBC, por ejemplo. Entonces, creo que son elementos que ayudan justamente en ese objetivo de propiciar más facilidades para que se desarrollen localmente producción local de medicamentos, de síntesis química de hemoderivados, dispositivos médicos, fitoterapéuticos, entre otros. Y obviamente, como en ese proceso de reindustrialización, es clave que surjan posibilidades de que lo que se produzca acá pueda ser exportado, mantener los estándares de calidad sí es fundamental en el INVIMA, porque esa confianza no solamente es para los pacientes, que es obviamente fundamental, pero si estamos pensando en perspectiva de que pueda haber producción local, que pueda tener otros mercados, pues esos otros mercados tienen que confiar en lo que se hace acá, y por eso me parece que ese INVIMA en el futuro debe seguir manteniendo esa rigurosidad técnica que tiene hoy y seguramente seguirla fortaleciendo. Buenísimo. Entonces voy a resumir. Es un INVIMA que proteja la salud pública por encima de todo, que salga más a la calle y menos en los documentos, que tenga una clara priorización de riesgo para poder hacer esa inspección, vigilancia y control más eficientemente, pero además diría con reputación, ¿cierto? Una reputación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Buenísimo. Ya, lo arreglamos en la primera pregunta. Luis Guillermo, pues yo la verdad, si no le pregunto por los trámites, pues no he hecho mi tarea de panelista. Entonces, pues no sé, ¿cuáles son los planes del INVIMA para el aprieto en el que está en este momento con los retrasos de trámites? Bueno, con el tema de trámites, pues es ampliamente conocido que el INVIMA tiene realmente unos retrasos importantes en los diferentes trámites. En particular, hay un punto que son las renovaciones de registros sanitarios que de alguna manera naturalmente se han ido retrasando más que todo lo demás porque impactan en menor medida el tema de la calidad de los medicamentos. Básicamente es una verificación e incluso en este momento tenemos una norma que permite que esos trámites, a condición de que se hayan presentado a tiempo, los medicamentos puedan seguir siendo comercializados hasta que se haga el trámite. Nosotros nos hemos concentrado en una estrategia para disminuir ese tipo de trámites que está apoyada en una norma que es el decreto 334 de 2022 que permite hacer las renovaciones automáticas. Esto ya se había intentado una primera vez con el decreto 843, pero algunos temas, digamos, disminuyeron la capacidad de ese instrumento normativo para lograr efectivamente el objetivo, que era disminuir los trámites. En este momento, alrededor de un 20% de los trámites son renovaciones. Ya tenemos preparado junto con el Ministerio de Salud 3 guías de las que son requeridas para que efectivamente se pueda aplicar el decreto de manera plena. Y tenemos además otras 2 guías que son muy importantes en estudio conjuntamente con la industria y con el ministerio. Lo que hemos encontrado es que hay que hacer varios cambios que hemos entendido que son necesarios a partir de los comentarios de los gremios y de la industria, incluyendo una modificación del decreto para permitir que efectivamente las renovaciones puedan ser automáticas y las modificaciones puedan presentarse de una manera más ágil.
Y para los próximos días tenemos proyectada una interacción con toda la industria para darles una mayor orientación sobre cómo presentar esos trámites y trabajarlos. De acuerdo con nuestras proyecciones, a través de esa modificación vamos a poder disminuir significativamente la carga de trámites atrasados y liberar una capacidad que nos va a permitir empezar a trabajar en otras áreas supremamente importantes. Por ejemplo, las modificaciones que sí hay que revisar previamente o los medicamentos nuevos. Y también se están considerando con el Ministerio otras estrategias a futuro. Por ejemplo, parte de este problema se originó en que los registros pasaron de tener una vigencia de 10 años a 5 años, en parte por lo que decía Claudia desde el punto de vista económico. Parte de la financiación del INVIMA viene de este tema, pero esto ha tenido un impacto realmente negativo en los trámites. Estamos considerando incluso la posibilidad de tener un modelo con registros sanitarios que no haya que renovar, sino que tengan un seguimiento permanente por parte de la autoridad sanitaria. Y esto implica un cambio para todos desde el punto de vista del manejo de cómo hacemos esto, de un modelo de control previo a un modelo de control posterior. Tal vez el mensaje para los empresarios y las personas que están aquí es que estos cambios también van a implicar una readaptación de la industria, porque muchas veces los empresarios calculaban, bueno, esto se me va a demorar mucho tiempo, voy a meter unos alcances, voy a organizarme para que el asunto está en la cancha del INVIMA. Ahora con estos cambios, pues los trámites van a ser mucho más ágiles, pero los empresarios van a tener una mayor responsabilidad en el autocontrol y en presentar todas sus cosas de manera adecuada. Y con eso el tema de los trámites podría estar solucionado más o menos en un año. Hemos tenido mucho apoyo por parte de diferentes entidades, ONUDI, Colombia Productiva, la propia OPS en algunos momentos nos ha apoyado, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos aplicando varias estrategias internas que nos han permitido aumentar la productividad al interior de la entidad. En este momento estamos en un punto de inflexión, es decir, podemos decir que estamos teniendo la capacidad de evacuar los trámites que nos llegan, y todo esto es un periodo de readaptación importante para la entidad, pero somos muy optimistas de que vamos a lograr con este conjunto de elementos revertir esa tendencia que teníamos a tener cada vez más trámites atrasados y poder cambiar el enfoque de la entidad. Buenísimo, muchas gracias, Luis Guillermo. Voy a aprovechar porque no nos queda mucho tiempo para hacerle dos preguntas así pegadas a Claudia. Una es, un poco en este plan, una de las cosas que discutíamos, de hecho, antes del panel, es que el INVIMA, a diferencia de Anvisa u otras agencias regulatorias, no puede emitir sus propias regulaciones, necesita de este acompañamiento y esta relación muy directa con el Ministerio de Salud. Entonces, desde tu perspectiva, ya estando muy arraigada en el cargo, ¿cómo es el rol del ministerio? ¿Cómo puede el ministerio ayudar a que el INVIMA realmente, digamos, cumpla sus sueños? Y de paso, pregunto por la agencia, hubo una reunión la semana pasada de agencias regulatorias de toda la región, ¿cómo eso encaja en esta idea de tener una agencia latinoamericana de regulación? Bueno, en la primera pregunta, yo creo que uno de los principales avances que hemos tenido durante esta gestión, 9 meses de gestión, ha sido la coordinación entre las dos entidades.
O sea, yo sí quiero destacar mucho que la dinámica en la que se venía trabajando entre la Dirección de Medicamentos y el INVIMA era muy complicada y al final solo tenía impactos negativos para todo el mundo porque no se estaba resolviendo. Una de las cosas que hemos tenido que desarrollar y que ha tenido éxito hasta este momento ha sido la coordinación, principalmente, por ejemplo, en temas de desabastecimiento. O sea, ese fue un punto crítico en el que o nos coordinábamos o moríamos todos en el intento. Y el hecho de que hayamos podido generar espacios de coordinación específicos, iniciando por el tema de desabastecimiento, pero ir abriendo la puerta para poder hacer una articulación, por ejemplo, para la discusión de las guías del 334, yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante, muy abierto y muy transparente en el que nos hemos sentado las dos entidades con los actores para poder ver cuáles son las necesidades que tiene el INVIMA al interior, porque de todas maneras no deja de ser un tema que sea yo el que le diga como Ministerio de Salud cómo tiene que hacer las cosas, pero pues no tengo en cuenta usted qué condiciones y qué capacidades de respuesta tiene. Entonces, creo que en el tema de, por ejemplo, las guías ha sido un ejercicio muy interesante y de aprendizaje, de conocimiento de los actores de cómo está el tema al interior de las entidades y de buscar caminos de solución y de acuerdos, porque al final pues todos tenemos que sumar para poder agilizar el tema de los trámites y que eso no nos tenga un impacto en salud pública, ni porque comprometa la disponibilidad de un producto X o Y, ni porque estemos aprobando cosas que por el afán se nos estén pasando. O sea, eso tiene que ser todo muy, muy equilibrado. Entonces, creo que esa ha sido una lección aprendida, de que sentarnos todos a la mesa y poner las cartas y que sea un asunto, un espacio transparente y abierto, creo que eso ha sido una experiencia exitosa, una lección aprendida durante estos meses. Con relación a la segunda pregunta, pues tú sabes que el tema de la iniciativa de la Agencia Regulatoria Regional fue un anuncio del presidente Petro en la reunión de presidentes de la CELAC en Buenos Aires en enero del 2023. Es una iniciativa que ha estado contando con el liderazgo, inicialmente tuvo el liderazgo del Gobierno de México, de COFEPRIS y de INVIMA en Colombia, posteriormente se unió la SECMED, la Agencia Regulatoria Cubana. Hubo un encuentro en Acapulco en abril en el que se firmó la declaración de Acapulco entre los tres países y la semana pasada, hace 8 días precisamente, hubo un encuentro, el encuentro de Bogotá, en el que a esta iniciativa de la Agencia Regulatoria Regional se sumaron ANVISA, ADMAT y el ISP de Chile. Yo creo que es una iniciativa muy importante y que dado el papel protagónico que tiene el INVIMA en este diseño, es clave porque creo que la pandemia de COVID nos mostró a todos los países de la región que pues capacidad de respuesta no tenemos. Unos con más, unos con menos. Argentina y Chile, pues ya el Instituto Butantan nos mostró las capacidades y como la capacidad de respuesta que tuvo Brasil en ese caso, pero pues el resto de países de la región quedamos de brazos cruzados y a merced de lo que el mercado en esas condiciones tan adversas tuvo. Y una de las discusiones centrales era, esta agencia tiene que ser una iniciativa para garantizar medicamentos de calidad, pero que a la vez sirva como una estrategia de soberanía sanitaria regional. O sea, creo que después de la pandemia todos los gobiernos y todos los países hemos estado de acuerdo en que la pérdida de capacidades de producción que tuvimos en vacunas en la primera década de los años 2000, pues la pagamos y la pagamos cara, pero pues también somos conscientes que generar iniciativas que solo respondan al mercado local, pues la economía no nos va a dar y la sostenibilidad puede ser complicada. Y esto implica que tenemos que trabajar de una forma mancomunada y coordinada entre los países de la región para garantizar esa capacidad de respuesta, fortalecer el mercado intrarregional, porque de todas maneras todavía nuestro intercambio de productos es limitado entre la región, o sea, nosotros todos dependemos mucho de importaciones de Europa y de Estados Unidos de todas maneras, y esto implica
pues ya hay un compromiso de gobiernos, o sea, esto se puso en la CELAC, ese mismo día en enero otros países se manifestaron a favor de esta iniciativa. Es un tema de política pública de soberanía sanitaria regional y yo creo que América Latina se vea como un actor unido, importante, y que yo creo que eso también se reflejó mucho en la pandemia, en el que primó la división y cada uno empezó a jalar por su lado y tuvimos las consecuencias que tuvimos. Si nos comportamos como bloque y si podemos hacer esa, no me gusta el término armonización, sino esa convergencia regulatoria en la que todos nos podamos fortalecer y podamos crecer como región en términos de autonomía para la respuesta a emergencias, en primer caso, porque todo ha surgido a partir de una emergencia, pero no podemos negar que nosotros en el día a día tenemos una inequidad absurda en el acceso a medicamentos en toda la región y al final, el fin último de que yo pueda tener los medicamentos disponibles es que yo pueda garantizar el derecho a la salud de todos. O sea, creo que tiene que tener esos dos enfoques. Claramente la emergencia nos mostró que sí tenemos que unirnos, pero la idea de este tipo de iniciativas no puede ser porque nos estamos preparando para responder a una emergencia, sino porque es que nosotros vivimos en emergencia en cuanto a inequidad de acceso a tecnologías de salud todo el tiempo y eso es una necesidad sentida de nuestra ciudadanía que tenemos que como gobierno responder. Entonces creo que es una iniciativa importante, se sigue trabajando en esta iniciativa con el objetivo de que podamos unir más agencias y que podamos lograr ese alcance regional de esta iniciativa. Y pues siempre teniendo en cuenta que esto está enfocado en la parte de soberanía sanitaria, en el que tenemos que contar con tecnologías que nos permitan responder a las necesidades en salud de nuestra población con equidad en el acceso. Muchas gracias, Claudia. Pues Aurelio, yo te tenía una pregunta, pues una de las prioridades de este gobierno tiene que ver con la reindustrialización, también soberanía sanitaria como aprendizaje de la pandemia. Y el lema del INVIMA es el INVIMA te acompaña. Entonces, quisiera saber desde Colombia Productiva, ¿tú cómo ves que el INVIMA puede jugar un rol más protagónico en esos grandes objetivos de política pública y qué han aprendido ustedes de esa relación entre emprendedores, nuevas empresas, nuevas cosas y el INVIMA? Como bien lo dice Tatiana, el ministerio se ha propuesto dentro de esa política de reindustrialización, una de sus apuestas es sector salud. ¿Qué es esa política? Es buscar mecanismos que permitan fortalecer la producción local de distintas tecnologías en salud, como lo mencionaba. Y eso implica que el ministerio y todas sus entidades aliadas, es decir, lo que es Bancoldex, Impulsa, Colombia Productiva, ProColombia, enfocan esfuerzos en primera instancia en ayudar directamente a las empresas. Entonces hay un trabajo que nosotros hacemos con las empresas, con todos los instrumentos que se tienen de apoyo para fortalecer la productividad, calidad de las empresas. Ese es como un eje. Pero también esa implementación de esa política tiene un componente institucional, ¿sí? Se deben fortalecer las capacidades institucionales para apoyar esa política. Entonces, ahí en ese componente institucional, ahí es donde empieza ese trabajo de articulación entre Colombia Productiva, Ministerio y Ministerio de Salud e INVIMA. ¿Y cómo? Al menos son varios escenarios. En primera instancia, ese trabajo conjunto que hacemos en espacios internacionales para promover y avanzar hacia esa convergencia regulatoria. Ahí hay un tema que es de negociación con otros países, con otras agencias, donde hay un trabajo muy conjunto justamente entre los dos sectores, para hablar más de entidades, sectores, porque ahí estamos todos, varias áreas del ministerio, etc. Entonces, ese es un primer trabajo. Un segundo eje de trabajo es, por ejemplo, estrategias o mecanismos de cooperación internacional que nos ayudan a fortalecer las capacidades técnicas de las entidades. Por ejemplo, tenemos programas con financiación de cooperantes internacionales para mejorar las capacidades de INVIMA, pero también de ICONTEC, de los organismos de acreditación, por ejemplo, para atender o apoyar, por ejemplo, el sector de fitoterapéuticos, ¿sí? Entonces, ese es otro eje donde se vincula el rol del INVIMA como compañía, acompañando a los empresarios en en esas iniciativas. Pero también algo muy importante en ese aspecto institucional es todo el apoyo o todo lo que llamamos o enmarcamos en agenda regulatoria. ¿Y qué es eso?
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera una parte de la estrategia enfocada en simplificación de trámites y normativa. Entonces, de hecho, el Ministerio ha dispuesto unos recursos este año, esta vigencia, para apoyar ese tipo de esfuerzos, porque muchas veces no es el único elemento importante, pero sí es un factor clave y se reconoce que a veces las entidades no tienen toda la capacidad para dar respuesta a todas las necesidades de mejora que hay. O sea, el número de abogados disponibles no es suficiente y del equipo es una realidad que reconocemos. Entonces aquí el Ministerio está entrando a apoyar justamente con ese tipo de esfuerzos, poniendo a disposición, en este caso del Ministerio de Salud de INVIMA, recursos para apoyarlos en esa ruta. ¿Cómo? Si hay que, por ejemplo, revisar alguna norma, hacer alguna actualización, algún proceso que requiera contratar equipo para apoyar y hacer más ágiles los procesos de expedición de normas con apoyo técnico, ahí está el Ministerio de Comercio y Economía Productiva para entrar a apoyar en esta iniciativa. Las necesidades y los cambios pues son muchísimos y como ven, INVIMA necesariamente tiene que ir de la mano, tanto del sector privado, por supuesto, sector salud, pero también ahí nosotros, me refiero a sector comercio, industria y turismo, entramos a jugar un papel. Pero entonces lo que estamos buscando es que no somos los que simplemente vamos a ir allá a tocar a decir necesitamos celeridad, sino que estamos poniendo ya a disposición recursos para apoyar en lo que podemos, por ejemplo, desde esa estrategia de simplificación normativa, porque claramente no logramos nada si, por ejemplo, trabajamos mucho con las empresas, logramos que hayan más posibilidades de inversión, de transferencia de tecnología. Si luego, por ejemplo, el trámite de unas buenas prácticas de manufactura se demora mucho tiempo, por las razones que ya explicaba Luis Guillermo. Por ejemplo, ahora hay mucho más interés y de hecho ha venido creciendo la productividad del sector, hay más interés en tener inversiones. Realmente, si tanto los trámites para apertura de las plantas como los trámites posteriores se convierten en una barrera, pues son desincentivos. Luego entonces allí necesitamos justamente esa celeridad y todo lo que ya hemos mencionado en el panel, y con este apoyo pues confiamos poder contribuir a tener ese INVIMA mucho más ágil y eficiente para lograr ese objetivo de la reindustrialización. Buenísimo, pues dice cómo se acabó el tiempo, pero les voy a dejar cerrar tal vez con una última idea. Mi pregunta sería, porque muchos de estos objetivos son objetivos grandes, megas, ¿no? Y uno sabe que lo urgente es enemigo de lo importante y por lo tanto, pues lograr todas estas metas al mismo tiempo, ¿no? Una agencia latinoamericana con coordinación más reindustrialización, más agilidad y simplificación. Si a ustedes les tocara elegir una cosa urgente que habría que hacer ya en miras a estos objetivos, pero pues, digamos, pragmática, ¿qué harían? Bueno, para nosotros el tema es la integralidad de la estrategia. No se trata de poner unas cosas delante de otras porque, por ejemplo, sentimos que la agencia latinoamericana puede ayudarnos a agilizar muchas cosas que hoy en día se hacen repetitivamente por parte de todas las agencias en términos de cooperación y convergencia. El tema del talento humano para nosotros es fundamental, pero es una cuestión que hay que trabajar con tiempo porque requiere unas curvas de aprendizaje y es personal especializado, pero hay que hacerlo ya dentro de la política del gobierno como lo estamos haciendo. El apoyo a la industria desde el INVIMA, sin dejar de lado sus competencias de inspección, vigilancia y control, tiene que darse a través de un cambio en esos procesos para que efectivamente haya un acompañamiento y no simplemente esperar a ver qué hace la industria y luego ir nosotros a decirle lo hizo bien o mal. Entonces, realmente nosotros ya venimos aplicando todos estos temas. De hecho, cuando la ANDI nos ofreció el apoyo
del estudio que mencionaste, les decíamos, bueno, ya nosotros estamos trabajando realmente y lo que necesitamos es que nos ayuden en la implementación. Entonces, para resumirlo, creo que el éxito de esta estrategia está en aplicar estos elementos de manera ordenada, pero simultáneamente. Creo que me acaban de dar una instrucción perentoria, entonces si pueden ser muy breves en el... 30 segundos. No, yo creo que lo primero que haría es lo que precisamente hemos venido haciendo. O sea, la primera necesidad que se tenía para poder resolver los problemas era el diálogo. Si se seguía cada entidad por su lado, esto no iba a ir a ningún lugar. Entonces yo creo que no es que qué voy a escoger, sino que escogimos en conjunto con el INVIMA y de cómo íbamos a resolver estos entuertos. Y yo creo que lo segundo es abrir esos espacios y escucharnos y comprender cuál es la realidad de las entidades y del sector para poder buscar en conjunto soluciones. Uno siempre quisiera poder tener la varita mágica en temas de desabastecimiento. Me pasaba mucho decir, ojalá yo pudiera sacar una resolución y decir que con eso resuelvo todo y ya se acabó el punto. No, cada tema tiene unas aristas y unas situaciones particulares que hacen que la respuesta no pueda ser tan rápida como uno quisiera, pero creo que sobre la base del diálogo y la cooperación ha sido lo que nos ha permitido poder saber cuál es el diagnóstico que tiene el INVIMA, cuáles son las salidas conjuntas que podemos tener y que podamos tener estas previsiones de ya sabemos cuántos trámites podemos resolver con esta modificación del 334 que ya tenemos borrador, próximamente estará en consulta pública, qué podemos hacer con las guías, cómo mejoramos los temas y que sea un trabajo conjunto. Yo creo que ese ha sido la mejor decisión en estos temas de resolución de estos problemas hasta la fecha. Yo iría culminar los procesos de simplificación normativa que ya se han venido trabajando para que podamos rápidamente cortar y evitar que se siga generando sigan llegando todos estos problemas que se han venido acumulando y que eso justamente le permitirá liberar ese espacio para poder dedicarse también a los otros temas. Dejaría. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo. Espero vernos más. Muchísimas gracias, señora moderadora, a los panelistas de este espacio por sus interesantes aportes. Los invitamos a ver el siguiente.